Buenas tardes de nuevo, también bienvenidos los que se han incorporado. Continuamos con la segunda mesa. Discúlpenme, tendría que estar aquí Albert Castellón, no soy él, y evidentemente estas cosas que tienen un delito. No está aquí por un penoso tema familiar, le hubiera encantado, de hecho hasta el último momento teníamos confirmado que estaría, pero no ha podido ser finalmente. Pero sí que tenemos con nosotros a nuestros ponentes en esta segunda mesa de análisis político apasionante. Paso a presentarles, está con nosotros Carlos Cuesta, periodista, actualmente adjunto al director en OK Diario, presentador y director del programa España Cuesta y colaborador en 13TV. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Está con nosotros también María Jamardo, periodista de OK Diario y contertulio en Antena 3 y en el Distrito TV. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y Chema Crespo, director general del Diario Público, contertulio en Radio Televisión Española, Antena 3, La Sexta y Onda Cero. Chema, ¿qué tal? Bienvenido. Encantado, muchísimas gracias. Es un placer. Bueno, pues por introducir un poco esta mesa, estamos sin duda ante un momento histórico en nuestro país desde el punto de vista de análisis político muy interesante. Tenemos el problema de Cataluña, un gobierno en un permanente equilibrio y unos pactos muy complicados. Surge Vox con fuerza y cambia por completo el mapa político en Andalucía, y en estos días hemos visto también pues, una crisis importante en Podemos. En la calle, en las conversaciones, a veces se puede percibir tensiones al posicionarnos en un partido, en otro. ¿Qué puede suceder a partir de ahora, una vez muerto el bipartidismo? Si ustedes están de acuerdo con esta afirmación, ¿aprenderán los partidos la difícil asignatura del consenso y el acuerdo? ¿Qué panorama se abre a partir de este momento, visto los cambios a los que estamos asistiendo en el ámbito político? El modo de exposición a continuación pues será una breve pincelada sobre esto que hemos planteado, unos minutos breves, y enseguida ya pues abriremos entre ustedes el debate y después lo trasladaremos al público para que ya haya opción a intervenir. Así que, pues Pablo, te dejo. Fenómeno. Bueno, lo primero que quería darles era la enhorabuena, porque han cambiado por fin un régimen socialista que ha durado 2 días más que el régimen de Franco. Entonces, enhorabuena, de verdad. Es bueno para ustedes, es bueno para España. Ya era hora. A lo mejor, quién sabe, hasta nos ven a aparecer por Canal Sur. ¿Quién sabe? Puestos a soñar, todo es posible, ¿verdad? Lo segundo que quería decir era que enhorabuena a todos, ¿no? A todos, porque hoy no se ha convocado la alerta antifascista, no veo a nadie por ahí. Debe ser que hoy, como es fin de semana, deben tener o gin jazz, o body pump, o fitness, o spa. Como son revolucionarios de salón, pues entiendo que hoy tenían cosas más importantes que hacer que cambiar el rumbo de la historia de España. Entonces podremos hablar y podremos tener una charla medianamente normal. Y le quiero dar las gracias a Luis Arroyo por una cuestión que ha mencionado, porque me parece muy importante. Le voy a dar las gracias porque así luego le puedo criticar abiertamente. Le voy a dar las gracias, por aquí te tengo, por haber mencionado lo de Zaplana, porque de verdad que me parece una cuestión absolutamente sangrante. Yo no llego a entender muy bien qué es lo que está pasando y comparto 100% lo que has dicho, Luis. Estoy convencido de que si no fuese el caso de Eduardo Zaplana, y no es de los políticos valencianos con los que yo he tenido más cercanía, ni mucho menos, pero si no se llamase Eduardo Zaplana, si no fuese una persona del PP, si no hubiese estado en esa maquinaria de búsqueda sistemática de corrupción, en estos momentos no estaría en prisión y podría tener un tratamiento muchísimo mejor. Dicho eso, Luis, no todo es show. No, no lo es. O sea, yo sé que en estos momentos tú estarás pensando y dirás, Carlos está entrando al show. Evidentemente que en los medios de comunicación hay show, y ahora voy al asunto. Algunos no lo hacemos por show. Es más, lo que está pasando en España se explica porque algunos no creemos en el show. Es decir, el auge de Vox, el cambio dentro del Partido Popular, la salida de Mariano Rajoy, de lo cual me alegro enormemente, la salida de la esfera política de Soraya Sáenz de Santamaría, no quiero ni explicarles lo que me alegro de eso, el auge de Pablo Casado, de lo cual me alegro enormemente, la subida de gente como Teo García Egea, etcétera, etcétera, de lo cual también me alegro enormemente, es precisamente porque no todo es show y porque no todo vale. En España están cambiando muchas cosas, y esas cosas que están cambiando se explican precisamente por el hartazgo de una parte de la población muy importante, gente que ha estado viviendo en estos momentos y durante demasiado tiempo en España, y me voy a referir concretamente desde el año 2000, bajo una dictadura opinativa, desde mi punto de vista totalmente contaminada en los medios de comunicación. Ojalá hubiese muchos más medios de comunicación. Lo digo porque aquí se ha descrito una especie de situación que dicen los medios de comunicación
están controlados, por eso, no quiero decir que nadie en concreto lo haya dicho, pero parece que se sacaba la conclusión de vamos a controlarlos más. No, precisamente porque los medios de comunicación son controlados, lo que tiene que haber es muchísimos más medios de comunicación. Por supuesto que no hay objetividad en los medios de comunicación. Todo aquel que les diga yo soy objetivo, échenlo a un lado, luego se echa la mano a la cartera a ver si por el camino se la ha robado. O sea, la objetividad existe hasta donde puede existir, es decir, nosotros todos somos subjetivos. La verdad que yo les puedo contar, por supuesto que voy a intentar ser riguroso. Ahora, lo que les puedo garantizar es que soy sincero, porque siempre voy a dar la interpretación de lo que yo veo, siempre. Y lo que tengo que tener al lado es otro medio de comunicación que tenga, pues yo qué sé, pues la forma de ver las cosas de Chema, o la forma de ver las cosas de cualquier otro medio. Es decir, que todos los medios tengamos un contrapeso. Si reducimos al absurdo la figura de los medios y lo llevamos a que exista un solo medio, los públicos, hay muchos partidos que defienden esto, lo único que ocurrirá es que no existirá ni sinceridad, ni independencia, ni objetividad, ni una subjetividad sana. Lo único que existirá será ordeno y mando. Por desgracia hay partidos en estos momentos que quieren eso. De hecho, la reacción social que se está teniendo en estos momentos en España es imposible de entender de no haber sido porque eso ha estado ocurriendo. Y yo parto de una base, se lo quiero decir además porque tengo muchísimo respeto a Fernando Rosa. Yo opino cosas muy distintas sobre la ley de género. Ahora, dicho eso, y sí que le quiero lanzar un saludo en una cuestión, considero que hay más objetividad en la capa jurídica de la que hay dentro de la capa periodística. Y es para empezar porque en la capa jurídica hay más formación de lo que hay en la capa periodística. La capa periodística es más manejable, entre otras cosas, por una falta de formación, entre otras cosas por una proletarización, desde mi punto de vista nauseabunda, que se ha producido de la profesión. Y no porque un señor empresario sea malo, no, sino porque nuestro nivel de prensa ha sido tan bajito que ha competido con nosotros hasta Twitter. Si nosotros elevamos ese nivel, nosotros podremos tener otro tipo de prensa. Y eso será precisamente lo que nos vaya ayudando a salir de esta situación. En España hemos llegado, bajo esa dictadura opinativa, a barbaridades y a locuras como que si tú decías «Viva España», pasabas a ser facha. Si tú llevabas un cinturón como este, es que eras poco menos que franquista. Entonces, perdón, que yo sepa, España es un patrimonio de todos, de derechas y de izquierdas. Bueno, en los medios de comunicación se implantó la idea de que si tú llevabas un cinturón así, eras poco menos que el hijo secreto de Primo de Rivera. Bueno, maravilloso el tema, una cosa reflexiva y sesuda como hay pocas. Si tú decías que eras liberal, el cartel en los medios de comunicación es que eras antisocial. También es una cosa que me llama mucho la atención. Yo simplemente voy a repasar las cifras de déficit que nuestro glorioso socialismo ha dejado en España. ¿Vale? Cuando llega Felipe González, ustedes vayan anotando los más y los menos. ¿Con quién sube el déficit y con quién baja? El déficit es el agujero que nos dejan en las finanzas. Es decir, es imposible hacer política social si tú sistemáticamente vas dejando quebrado un país. Bueno, el Partido Socialista sistemáticamente ha ido dejando quebrado el país. Felipe González, 5 puntos de déficit. A la espalda de todos nosotros, 5 puntos de déficit. Llega el gobierno de José María Aznar, baja el déficit en 7 puntos, de hecho lo dejó al ras. Llega el gobierno de Zapatero, lo sube 10 puntos el déficit. Llega el gobierno de Mariano Rajoy, y yo no soy de los pelotillas con Mariano Rajoy, como yo creo que es bastante obvio, baja el déficit 7 puntos. Es decir, cada vez que ha llegado el socialismo se ha cargado nuestro sistema económico. Pero resulta que todos tenemos que aceptar que las recetas liberales son antisociales. Y quien quiebra un país es social. A mí alguien me lo explica o yo me he perdido por el camino. Es imposible hacer políticas sociales si vas dejando quebrado el país. Por lo tanto, liberal, que son las recetas que han funcionado, no son antisociales. Liberal son sociales. Porque lo liberal genera empleo, genera la posibilidad de cotizar, genera la posibilidad de pagar impuestos, genera empresas, genera empleo, genera trabajo, genera prosperidad, genera progreso. Y eso permite pagar el estado del bienestar para aquellos que lo necesitan. Cuando tú llegas a una economía y te cargas la capacidad de pagar, la capacidad de estado asistencial, la capacidad de estado del bienestar, la capacidad de mantener un hospital público o no público, te cargas el empleo y se acaba la economía. A mí que alguien me explique cómo el socialismo puede ser social. Ahora, desde luego que les reconozco la imaginación y la capacidad de apropiarse y monopolizar determinados términos. Socialismo, bueno, podríamos poner quiebrismo, sería más exacto el término. Pero da lo mismo, para los medios de comunicación, imperativos en su mayoría hasta este momento, y esto es lo que está cambiando, liberalismo igual antisocial. Hombre, y dentro de la violencia de género. Hay una persona, Manuela Carmena, alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que llegó a decir que en el ADN de los hombres llevábamos implícita, en el ADN, la violencia. Que todo hombre llevaba implícitamente la violencia. Yo debo reconocer que he caminado desde el hotel hasta aquí y no he tenido que reprimirme para pegar a ninguna mujer. Debo ser un tío ajeno a ser hombre o debo ser un marciano. Lo curioso es que conozco a mucha gente que camina todos los días por las calles y no intenta pegar a nadie, ni hombres ni mujeres. El problema de esas leyes de violencia de género no es lo que pretendidamente tendrían que haber sido, es en lo que se han convertido.
Yo tengo 3 hijos, los llevo a un colegio al que la Constitución me permite llevarlos porque me da la gana, porque tengo una cosa que se llama libertad de educación. Y lo mismo que yo no quiero que a nadie se le adoctrine en la heterosexualidad, yo no quiero que a mis hijos se les adoctrine en la homosexualidad. ¿Me convierte eso en un homófobo? No, me convierte en una persona que cree en la libertad. Yo no quiero adoctrinar a nadie, yo acepto absolutamente todo, de hecho yo soy liberal. Y como liberal me da olímpicamente lo mismo las prácticas sexuales que tenga cada uno. Lo digo abiertamente por si alguien tiene algún tipo de duda con respecto a este tipo de planteamientos. Pero yo no acepto que a mis hijos se les adoctrine porque yo no pretendo adoctrinar a nadie. Ni en medios de comunicación, ni en escuelas, ni en ningún otro tipo de sitio. Eso ocurre en estos momentos y se ha permitido. Y es verdad que con gobiernos de distinto signo, me da lo mismo el signo, se ha permitido no solamente en materia sexual, se adoctrinamiento, se ha permitido y se ha impulsado y se ha pagado por todos los españoles, por ejemplo, en materia de nacionalismo. En Cataluña hemos estado pagando todos los españoles un adoctrinamiento sistemático en el nacionalismo. Vamos, básicamente un adoctrinamiento sistemático en el racismo y en el odio. Racismo frente a otros, porque a mí que me explique exactamente una persona catalana, porque un tío de Murcia es distinto de él. Porque yo la verdad es que les miro y me parecen todos como muy parecidos. Miro a un tío de Logroño y tampoco observo grandes diferencias, no lo sé. Debe ser que además de homófobo, facha, etcétera, me he debido quedar ciego por el camino entre el hotel y aquí. Pero yo no veo ninguna diferencia entre un señor de La Rioja, un vasco y un catalán. No veo ninguna diferencia, ninguna, la verdad. Oye, y si las observo, la verdad es que llego a la conclusión de que todos ellos son personas. Es más, llego a la conclusión de que todos tienen los mismos derechos, cosa que por lo visto los nacionalistas tienen un pequeño problema en comprender. Bueno, si tú dices esto, eres anticatalán. A mí se me ha llamado anticatalán 800 millones de veces y dices anticatalán. ¿Por querer que en Cataluña no haya una dictadura? ¿Por querer que en Cataluña los niños puedan ser educados como les dé la gana? ¿Porque los hijos de los jueces puedan ir a clases sin ser marcados? ¿Porque un padre no tenga que cambiar de puesto de trabajo porque resulta que están torturando psicológicamente a sus hijos? Eso es ser anticatalán. Yo pensaba que anticatalán era el señor Puigdemont, la verdad. Que para empezar está viviendo en Waterloo con cargo al dinero de todos los señores, catalanes y no catalanes. Hemos enviado 90.000 millones de euros a reflotar una comunidad autónoma que en este momento está quebrada. ¿Qué han hecho con los 90.000 millones de euros? O sea, una parte sabemos que la tienen en Waterloo, otra parte no sabemos bien dónde está. Católico. Si tú dices que eres católico en España, automáticamente en determinados medios de comunicación mayoritarios eres retrógrado. Es maravillosa la equiparación. Yo pensaba que católico, el catolicismo, yo siempre he sido defensor de los principios judeocristianos, tenía una cosa, y desde la que parte filosóficamente, no hablo de religión, en la que decía estáis hechos a imagen y semejanza de Dios. Ergo, tú eres portador de todos los derechos y libertades porque tienes una dignidad humana totalmente inquebrantable. Bueno, eso es lo que aporta a nuestra cultura y lo que aporta a nuestro desarrollo como civilización el catolicismo. Pedir que se respete la libertad de credo o pedir que el desarrollo de una determinada cultura judeocristiana que plantea que el individuo, no el colectivo, esto que le gusta tanto al estatismo, tanto al estalinismo y tanto al socialismo, les encanta esto de vernos a todos como individuos, los derechos de los pueblos, no, tenemos derechos y dignidad como persona. Esto es retrógrado. Plantear que tus derechos son inviolables, que es la cuna de la Constitución española y de todas, ¿eso es retrógrado? Porque yo creo que eso, no sé, ahora que tanto gusta, sería moderno, sería avanzado. Un minuto. Transición. Si defiendes los principios de la transición, franquista. Eres un franquista. Porque como dice Pablo Iglesias, la transición estaba intoxicada. Porque como un señor bajito que decidió que de la ley a la ley, no, era mucho mejor que nos hubiésemos pegado todos por el camino. Sí, seguro que así salía mucho mejor las tesis de Pablo Iglesias, pero lo siento mucho por él, por desgracia, aquí se ordenó una transición. Y algunos la defendimos, la defendemos y la defenderemos. Les guste o no les guste. Yo sé que él, Pablo Iglesias, es un señor mucho más de irse a Chocos, de irse ahí a entornos abertzales, reunirse con un señor que se llama Sabino Cuadra y decirle que es su héroe, que es que lo adora, es que para él es poco menos que el camino a seguir, porque él descubrió, atención a la frase de Podemos, los que dan los carnets de demócrata, él es una persona que descubrió antes que nadie que en una democracia hay cosas que no se pueden conseguir a través de la ley. Esto lo dijo este señor llamado Pablo Iglesias, por cierto, el mismo que es tan demócrata que dice que no quiere acudir a ninguna huelga sin su Kalashnikov. Como todo el mundo sabe, es un principio puro democrático y puramente constitucional. Bueno, este es el entorno que ha estado hasta este momento durante demasiados años mandando en los medios, mandando en la política, mandando. Y ahora les extraña que haya una capa de gente normal, trabajadora, empresarios, no empresarios, asalariados, que quieren vivir tranquilos, que quieren llegar a su casa, estar con sus hijos, que en caso de que estén separados quieren tener una custodia compartida, que quieren poder, oye, expresarse con normalidad y tranquilidad, que quieren que un político catalán no coja una bolsa de 90.000 millones y salga corriendo por la frontera gritando soy un héroe, soy un héroe. Dicen que es que todos ellos están locos y todos son fascistas. Pues evidentemente no.
Y hay una cosa que se llama sentido común. Y cuando explota el sentido común, por muchas tapas que le quieras poner a esa olla express, va y resulta que se lleva por delante la olla. Eso es lo que está pasando en España en estos momentos. El que lo quiera ver, genial. El que lo quiera ver como show, pues como show. Pero es la realidad. Hay un montón de gente totalmente normal, totalmente con sentido común, que ha dicho: se acabó esta dictadura opinativa. Se la llevan ustedes donde ustedes quieran. Gracias. Adelante, sobre estos cambios en los que estamos asistiendo, que está la olla en plena ebullición por continuar con esa olla expresa. No nos va a faltar el trabajo, eso es algo que agradecemos muchísimo a los periodistas. Y a mí me gustaría reflexionar sobre lo que está pasando al hilo de lo que sucede en Cataluña, que para mí es un punto de inflexión, no solo en lo que afecta a lo político, sino en lo que afecta también a lo periodístico. Porque hay tres poderes tradicionales en cualquier Estado democrático, moderno, Estado de Derecho, donde impera por sentido común la ley, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y un cuarto poder que tradicionalmente ha sido la prensa. Yo siempre me hago una pregunta como periodista, y es: si nosotros no los controlamos, ¿quién lo hará? Y eso es lo que se ha pretendido silenciar en los últimos tiempos, tal y como comentaba Carlos, desde esa dictadura de lo políticamente correcto en los medios de comunicación, aquellas voces críticas desde el periodismo que generalmente nuestra labor, y cuando nos dedicamos a esto, es para poner en evidencia aquellas tiranías, aquellos excesos que cometen quienes están gestionando lo público. Hay quienes prosperan con la ignorancia y hay quienes prosperan con el conocimiento, y conviene distinguirlos porque cada cual promueve lo que más se adecua a sus fines. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando llega la situación catalana? Por una parte, un ataque feroz contra uno de esos dos poderes que quedaban más o menos independientes todavía, que es el poder judicial. Hemos vivido una campaña de acoso sin precedentes a los jueces, mediática y en las calles, alentada por una parte muy concreta de las instituciones. Hemos visto cómo pintaban la casa del juez de arena, cómo acudían a un sitio donde estaba cenando tranquilamente con su mujer y sus amigos, en su vida privada, a presionarle y a insultarle, que es algo inaudito. A mí me preocupa muchísimo, desde el punto de vista informativo, que caiga el Poder Judicial. Si cae el Poder Judicial, que es la barrera de contención, junto con el poder informativo que tenemos todavía viva en esta España tan compulsa en lo político, vamos a tener un problema muy grave, porque no tengo miedo. Entonces me saco este porque me estaba molestando un montón. Si me dejáis, me lo retiro. ¿Se me oye? No, pues tampoco. No. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Ahora sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, si esta barrera de contención que es el Poder Judicial se cae, vamos a tener y asistir a una situación en la que quienes priman, quienes van a tener el poder, son esos colectivos, esas hordas descontroladas que tienen tanto que ver con lo irracional, con lo tribal y con lo sesgado, como ha sucedido y viene sucediendo en casos como el que nos ha afectado a tantas periodistas que nos hemos partido la cara defendiendo que, a pesar de la impresión personal que nos puedan causar señores como los de la manada, tienen derecho a un juicio justo y a una presunción de inocencia al final. Todavía no hay una sentencia firme, por mucho que nos cueste entenderlo desde un punto de vista humano, no. Tengo problemas. Disculpen, este paréntesis total para la reflexión, para ir afilando futuras argumentaciones y para pensar en todo lo que se va exponiendo, que es mucho, porque se están tratando muchos temas y seguramente aflorarán muchas ideas que podremos ver después.
Ahora yo creo que ya sí. Aunque el sitio tiene una acústica magnífica, el Hospital de la Misericordia. Si no me oís, si no tiene buena acústica el salón, no hay problema. Bájate un poquito. Espera. Ahí. ¿Ahora? Gracias. Me quieren boicotear, pero no nos callarán. Bueno, les decía que si esta barrera de contención, que es el poder judicial, cae junto con el poder que tiene la prensa de controlar los excesos y los desmanes de la clase política, vamos a tener un problema muy serio. Por eso el ataque ahora desde focos como Cataluña al poder judicial y desde focos como Cataluña y como el independentismo catalán a la prensa libre y a la prensa independiente. Concebir la prensa como propaganda, intentar sesgar o cooptar las opiniones libres tiene una intención muy clara. El poder político ha entendido, una parte del poder político, con una ideología marcadamente de izquierdas, ha entendido o querido entender que los periodistas estamos al servicio de la propaganda política, cosa que no es cierto. Nosotros somos quienes tenemos que controlar los mensajes y que tenemos que decir cómo son las cosas más allá de los propios intereses de los partidos que están en el poder. Yo les lanzo una pregunta. Si ustedes tienen un problema en el grifo de su casa, ¿a quién llamarían? Tutorial de YouTube. Si ustedes tienen un problema porque les duele una rodilla, ¿a dónde irían? Al médico. Tampoco. Hablaba el otro día con una amiga que es médico y que se ha pasado 6 años estudiando una carrera de medicina y otros 4 más haciendo una especialidad para tener los conocimientos técnicos necesarios para poder diagnosticar a sus pacientes de manera adecuada. Y llega una señora, y no es la primera vez que le sucede, y le comenta cuál es su problema. Doctora, me duele aquí, tengo este síntoma, me encuentro mal. Bueno, ya después de explorarla, después de ver su historial médico, después de valorar y demás, le da un tratamiento para esa patología que tiene. No, es que me ha dicho mi vecina Maripuri que ha visto en Google que lo mejor para esto es que me haga unas friegas. Entonces, claro, uno se queda... ¿Cómo que su vecina Maripuri? Es lo que nos pasa a los periodistas y cómo nos sentimos los periodistas a veces cuando publicamos una noticia y la gente da más credibilidad a lo que se comenta en Twitter, a lo que se comenta en Facebook o a lo que dicen ciertos entendidos de casi todo que respecto a nuestras propias informaciones que hemos contrastado, verificado, investigado y que publicamos con conocimiento de causa y con todo el respaldo y la credibilidad que debería caracterizarnos. Si nosotros como periodistas no nos asomamos a esa realidad que nos amenaza, más allá incluso de las presiones políticas, que es la falta de credibilidad que se está dando a nuestra profesión como a tantas otras, porque surgen una serie de movimientos, de personas, de grupos, de perfiles en redes sociales que publican casi de todo y a los que la gente está dando más credibilidad que lo que nosotros hacemos, tenemos un problema. También es un reto y una oportunidad, porque también Internet, las redes sociales, Google, nos ha permitido llegar a un público que en muchas ocasiones, y gracias a esa tiranía de los medios de comunicación habituales, más vinculados al poder, en muchas ocasiones nos era vetado. Pero esas campañas de matar al mensajero, esas campañas de intentar desacreditar la poca prensa más o menos independiente, coincido con Carlos, nunca se puede ser perfectamente objetivo. Sí tratar de dar la información que nos llega lo más pura, rigurosa y aséptica posible, pero es inevitable que cuando alguien hace suya una información no le dé un cierto contenido y no le dé una cierta carga emocional que obviamente como periodistas intentamos mantener lo más alejada posible de nuestro día a día, pero que es imposible en muchas ocasiones no plasmarla. Cuando una ve
que con este cambio del régimen histórico que están viviendo los andaluces, que clamaban a gritos por un cambio, la primera preocupación de la Asociación de la Prensa Sevillana es pedir que se mantengan a aquellos periodistas contratados por los socialistas durante su reinado, durante 40 años. A una se le caen muchas de aquellas ilusiones que la asistían cuando llegó a la profesión del periodismo. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Nos hemos convertido en siervos de mensajes? ¿Nos hemos convertido en panfletos de propaganda? ¿Dónde queda nuestra capacidad de denunciar? ¿Dónde queda nuestra capacidad de hacer un cierto activismo independiente para denunciar aquello que se está haciendo a nuestras espaldas? Nosotros al final, y en muchas ocasiones, somos quienes tenemos acceso a la información a la que no pueden llegar los ciudadanos. Y nuestra función, nuestra labor, lo que debe motivar nuestro día a día, o al menos yo quiero pensar que debe ser así, es dar a conocer esa información que otros no quieren que se conozca a la mayoría de los ciudadanos. Y hacerlo con el mayor rigor posible, hacerlo con la mayor veracidad posible, hacerlo de una manera aséptica, hacerlo de una manera cierta y hacerlo de una manera creíble y sobre todo comprensible a los ciudadanos. Hay muchos que están manipulando el lenguaje, que es otra de nuestras batallas, que se están adueñando de términos como democracia y los están pervirtiendo, como equidad, como igualdad, como feminismo. Miren, a mí que me vengan a dar lecciones de feminismo unos pretendidos hombres feministas, cuando yo soy mujer y ejerzo el feminismo todos los días de mi vida, pues ¿qué quieren que les diga? Lecciones ni una. ¿Cómo pueden utilizar el término feminismo aquellos que después, en conversaciones privadas, aquellos que después, en su día a día, no ejercen el feminismo? Miren, hemos asistido a la ruptura más que anunciada, a la crónica de una muerte anunciada de Podemos en las últimas horas. El señor Errejón ha decidido plantar cara al líder único, a ese que se ha ido limpiando por el camino al más puro estilo de los líderes comunistas, del líder único, del partido único, a todos sus adversarios, hasta que ha llegado uno, el hijo pródigo, que se ha atrevido a plantarle cara. ¿Y qué ha sucedido? Que este señor, que se ha ido predicando que iba a ejercer una baja de paternidad porque él concilia con su mujer, bueno, con su pareja, porque no es su mujer, es su pareja, en igualdad de condiciones, ha tenido que venir a resolver esta crisis porque, si es tan feminista, ¿qué cree? Que su mujer no está capacitada para resolverla en su ausencia. Con esto, lo que pretendo decir es que se está manipulando el lenguaje con un sentido muy claro y con una ideología muy clara. Y desde luego yo por mi parte, y en lo que atañe al medio para el que trabajo, del que estoy muy orgullosa, y como yo, tantas otras compañeras, no vamos a permitir tener que poner etiquetas y explicar, por ejemplo, lo que es el feminismo, porque nosotras sí somos feministas. Gracias. De palabra para Chema Crespo, muchísimas gracias. Adelante, análisis de cómo está la cuestión, la llegada de Vox, Pedro Sánchez en un gobierno con pactos difíciles, la salida de Errejón, la alianza con Carmena, en fin, tantas cosas que han ido saliendo a lo largo de esta conversación. Bueno, buenos días. Primero, reitero los agradecimientos que han expresado mis compañeros. Carlos es un anfitrión extraordinario. Y además hemos tenido personalmente un buen rato esta mañana con los tres debatientes que te han acompañado, de los cuales he aprendido. No tengo tan claro que de lo que nosotros digamos aquí nadie vaya a aprender nada. Eso no lo tengo tan claro. Tres cuestiones previas haciendo referencia a cómo hemos iniciado la conversación. Una, estoy contigo, Carlos. Yo, independiente, me considero bastante. Neutral no lo soy. Cualquier cosa que veo, observo y aprecio, tengo
mi opinión al respecto y por lo tanto las opiniones que tenga la ocasión de emitir pues irán en un sentido o en otro, y eso pues lo llevo a mucha gala exactamente igual que tú. Sospechen ustedes de aquellos periódicos o aquellos medios o aquellos periodistas que digan que son neutrales. A mí eso no me vale. Que el medio sí sea independiente, es decir, que no dependa de la financiación concreta o de la presión concreta del dueño, eso sí debiera interesarles. En segundo lugar, yo también quiero felicitar a los andaluces porque en un nuevo ejercicio democrático han decidido cambiar el gobierno de Andalucía. Carlos, es una auténtica barbaridad que, aunque sea por el ánimo de agitar, que esa es otra reflexión que yo querría trasladarles a ustedes sobre lo que esperan de nosotros, ¿no? Si agitación o mesura, si ayudar a alimentar pasiones o a temperarlas, si ayudar a que el libre discernimiento de cada uno pues tenga elementos de juicio suficientes y no que desde las tribunas pues se alimente constantemente lo que uno siente, porque cuando a cada uno se nos alimentan los sentimientos, posteriormente tenemos muchas dificultades para entendernos. Y por lo tanto, Carlos, la transición, el tránsito que se ha producido en Andalucía es un tránsito democrático, exactamente igual que las sucesivas victorias del Partido Socialista en Andalucía, que gobernaron porque los andaluces así quisieron. Hacer una referencia a que esto ha durado lo mismo que el franquismo, hay un pequeño matiz. El franquismo, no empecemos con las interrupciones, estoy dando mi opinión. El franquismo fue consecuencia de un golpe de Estado, de una guerra civil cruenta y de una represión que hizo sufrir a una inmensa mayoría de españoles y cuyas secuelas todavía la democracia no ha sido capaz de corregir, porque seguimos teniendo muertos sin identificar en las cunetas y porque seguimos teniendo una ignominia para la democracia y para Europa que es un monumento que en cualquier país democrático sencillamente no existiría. Por lo tanto, en Andalucía ha triunfado la democracia. Los cambios que se producen en España es como consecuencia de la democracia, la Constitución, y me parece un juego bastante perverso relacionarlo con los regímenes. Y aquí no ha habido ningún cambio de régimen en Andalucía, María. Aquí ha habido un cambio democrático porque así lo han querido los andaluces. De cambio de régimen, nada. Andalucía, que yo sepa, y espero que así sea, estará dentro del régimen constitucional y está dentro del régimen constitucional. Y se me había olvidado una cosa por aquello de los shows y de la solidaridad mínima que debe imperar entre nosotros. Vosotros dos representáis a un medio determinado, OK Diario, yo represento al público y quiero expresar aquí, si no ha sido un show, mi absoluta solidaridad con vuestro director, que al parecer ha sido objeto de una agresión por un cámara de televisión entrando en un plató de televisión en Telecinco. Si esa agresión se ha producido, espero que se depuren las responsabilidades y espero que eso no forme parte de ningún show, porque diría muy poco de todos nosotros. En segundo... Qué feo. Continuamos después. Repito lo que he dicho. Yo ya estamos. Pido amparo porque si no me levanto y me voy, porque el juego este ya lo conozco yo, ¿no? Entonces, no creo que sea malo expresar la solidaridad con un periodista que sostiene haber sido agresivo por un cámara, y les invito a ustedes que transiten por las redes para ver que ha dicho que va a denunciar a ese cámara. Yo pido que se depuren las responsabilidades porque me parecería infame que, aunque se llame Eduardo Inda, como se llame como quiera, hubiera sido agredido por un cámara, y estoy expresando mi solidaridad. Continúo. En segundo lugar, yo me considero español y muy español, y orgulloso de mi país, orgulloso de mi Constitución, orgulloso de la transición que se llevó a cabo. Lo que no admito de nadie es que a mí me califique de buen o mal español. Eso, allá cada uno. Yo creo en una España plural, yo creo en una España diversa, yo creo en la España de las autonomías, yo creo en los hechos diferenciales de nuestro país. A diferencia de Albert Rivera y por extensión de la argumentación de mi amigo Carlos Cuesta, yo cuando viajo por España, y viajo muchísimo, como dice Albert Rivera, dice: yo solo veo españoles. Bueno, yo podría decir la broma fácil, yo veo españoles y españolas, no. Yo lo que veo es gente, ciudadanos, personas ricas, personas pobres, personas con formación, personas sin formación, personas que tienen oportunidades y personas que tienen que emigrar porque no las tienen en nuestro país. Veo territorios que han progresado mucho y otros que no han progresado tanto. Veo contrastes, veo diferencias, y por lo tanto por eso quiero España.
porque es una España diversa, y lo que yo deseo para mi país y lo que deseo, porque creo en el Estado y creo en el papel redistribuidor que corresponde al Estado, fundamentalmente al Estado, al gobierno de la nación, pero porque así lo hemos querido también a los gobiernos autonómicos, creo en su papel redistribuidor de riqueza y por lo tanto corrector de desigualdades. Si lo cumplen o no lo cumplen, es ahí donde los ciudadanos tienen la palabra. Digo, oiga, aquí sí, la Constitución dice muchas cosas, pero a mí me parece que quienes interpretan la Constitución gobernando están cumpliendo o no están cumpliendo, y ustedes tienen la soberanía para quitar y poner. Por lo tanto, yo no veo uniformidad en nuestro país. Y como creo en el papel redistribuidor por parte del Estado, creo también que el planteamiento que suena fantástico de mi amigo Carlos Cuesta es que yo primo la libertad y por lo tanto lo que yo quiero es elegir. Y yo quiero elegir la enseñanza de mis hijos y quiero elegir la medicina de mis hijos. Y yo digo, y yo también. Pero es que yo me acuerdo de aquellos que no pueden elegir. Porque la medicina privada, por ejemplo, pues no existe en todos los sitios. Las escuelas privadas no existen en todos los sitios y por lo tanto allí donde no existe esa posibilidad de elegir, y hago abstracción del poder económico, eso es otra cosa, pero allí donde no se puede elegir, o están los servicios públicos o sencillamente a qué situación condenamos a aquellos territorios o a aquellas personas en las cuales no tienen colegio privado porque allí no es negocio, o no tienen hospitales privados porque allí no es negocio, y por lo tanto o llegan los servicios públicos, o me dirán ustedes dónde queda la obligación que tenemos o que se tiene de corregir las desigualdades. Pero es que además, hablando en términos económicos, de la ruina sistemática a la que lleva nuestro país cuando la izquierda gobierna, es que aquí hay un truco fantástico. Aquí cuando gobierna la derecha ve fuentes de negocio por todos los lados, incluidos los servicios básicos esenciales, incluidas las privatizaciones de entidades financieras, incluidas las privatizaciones de servicios sanitarios o de hospitales, incluida la financiación privada, por ejemplo, de redes de transporte, ya sea autovías, autopistas. ¿Y qué sucede cuando ese negocio no marcha? Y dice, joder, se lo voy a devolver al Estado porque este negocio no me interesa. Por lo tanto, hay un liberalismo que consiste en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Y con eso ya les aseguro que ustedes y yo montaríamos hospitales, haríamos autopistas, haríamos la tira de cosas, porque cuando nos fuera mal el negocio, que venga el papá Estado y se haga cargo de ello. Por lo tanto, yo con ello termino. Yo creo en una Constitución que abrace, una Constitución que no oprima. Yo creo que la Constitución que se hizo fue la mejor posible que se pudo hacer, y que con toda probabilidad necesita reformas y necesita adaptaciones. Yo lo de las banderas no hago tremendismo de ello, respeto y a veces me emociono cuando veo la bandera de mi país, pero debajo de las banderas, en demasiadas ocasiones, la bandera la sustenta un palo, y estamos en una fase en la cual se hacen ondear mucho las banderas y lo que se acaba es dando con el palo con el que está sujetando la bandera, y me da igual esto la aplicación a las ikurriñas, a las señeras o a la bandera de España. Y por lo tanto, ojo con los símbolos que sirven para agredir y que no sirven para identificarnos. Yo creo que estamos en un contexto en el cual tenemos muchas oportunidades de opinar continuamente, pero yo es que a mí lo que me encantaría es la democracia aburrida, ¿no? Porque aquí no podemos estar haciendo revoluciones cotidianas. La transición fue una revolución extraordinaria. Yo creo que las insuficiencias de los políticos para hacer la revolución de lo cotidiano, que es hacer que las cosas funcionen, que es que la gente esté atendida, que es que, lo que decían los británicos, que cuando llaman a la puerta, pues es el lechero, no es otra gente que te viene. Y como eso es bastante aburrido y es muy difícil, porque hacer que las cosas funcionen en lo cotidiano todos los días es muy difícil, pues nos acabamos inventando ensoñaciones que alimentan las pasiones y que nos llevan al conflicto. Y la prensa, los medios de comunicación que debemos, y los periodistas especialmente, yo no soy periodista, trabajo en un medio de comunicación, pero no soy periodista de carrera, como saben mis compañeros, deben hacer un ejercicio de humildad tremendo. Deben asumir y entender que se gobierna desde las instituciones, no se gobierna desde las redacciones. Y yo no quiero que a los periodistas les pase lo que les sucedió a aquellos curas del medievo. ¿Saben lo que les pasaba a los curas del medievo? Que cuando se tradujo la Biblia a todos los idiomas, primero cuando se pudo imprimir, luego se tradujo la Biblia, y aquí que los feligreses
ya podía leer directamente la palabra de Dios. Hasta hace muy poco los periodistas eran la palabra de Dios, eran los intermediarios entre la sociedad, los poderes y la información. Y ahora mismo todos ustedes tienen una inmensa oportunidad a través de redes, etcétera, etcétera, de informarse y también de influir en lo que escriben los periodistas, porque tienen la posibilidad de opinar y comentar en tiempo real, aquello que el periodista está escribiendo, y ese es un antídoto tremendo y beneficioso para evitar las manipulaciones. Gracias, Chema. Por cuádruple alusión. Espérate, hasta voy a esperar, que me está llamando mi hija. Bueno, que la tengo en Madrid, la mayor, que tiene exámenes. A mí me hace mucha gracia la forma de interpretar los acontecimientos históricos. Ley de memoria histórica. Todos teníamos que tener memoria histórica y recordar las cosas. Pero si yo comparo un periodo con la Guerra Civil, a Chema le molesta, porque he mencionado la Guerra Civil. Les hago yo una pregunta a todos ustedes. ¿Qué presidente vive permanentemente dentro de una especie de bucle histórico hablando de Franco? ¿No es el señor Pedro Sánchez, que se levanta por las mañanas intentándolo sacar de una tumba y pensando a ver en qué tumba lo más recóndita posible lo esconde? ¿No es un presidente que está pensando a ver cómo consigue evaporarlo? No vaya a ser que haya alguna persona, oye, por ejemplo, sus descendientes, que o qué cosa, ahora resulta que no solamente no tienes que ser franquista, sino que no tienes que ser nieto, porque es un pecado tremendo. Un nieto no puede querer a su abuelo, haya sido quien haya sido. No, hay que conseguir que se evapore para que no esté ni en la Almudena ni en ningún sitio. Maravillosa como es la izquierda, ellos pueden utilizar los términos para lo que quieran, los demás no podemos ni mencionarlos. 2. ¿Qué es lo que pasa con el recuerdo de la historia? Vamos a ver, lo que le fastidia al Partido Socialista, el recuerdo de esa historia, es que la República no se la cargó Franco. Lo que le fastidia al Partido Socialista es que a partir del 33, y voy a empezar a hacer más paralelismos, Chema, así que puedes ir anotando, a partir del 33 ocurrió simple y llanamente que no aceptaron un resultado democrático. Aquí en Andalucía se acaba de pretender rodear un parlamento. Por supuesto que estamos en otro periodo, gracias a Dios. Por supuesto que estamos con otra cultura, gracias a Dios. Por supuesto que estamos dentro de estructuras internacionales que no nos permiten hacer locuras, gracias a Dios. Pero hay gente que sigue viviendo en el 33. Aquellas elecciones no las ganó el socialismo y no lo aceptó porque había ganado la derecha. Por cierto, gracias al voto de la mujer. Pero es que tampoco les gustaba lo que había votado la mujer, porque eran tan feministas que no les gustaba que votara la mujer. ¿Por qué? Porque iba a votar a la CEDA. Entonces ya no les gustó porque votaba a la derecha. Es otro pequeño bucle que tiene la izquierda. La democracia les vale, esto no es frase mía, la democracia les vale si sale lo suyo. Si no les sale lo suyo, hay que romperla. Esta frase es de Largo Caballero. En España hay calles de Largo Caballero y plazas por todos los lados. Largo Caballero fue un asesino. Hay plazas y calles por todas partes, pero nadie de la derecha ha pedido nunca jamás levantarlas, porque nosotros nos queremos la transición. Pero a ellos no, porque resulta que la izquierda no quiere la transición, quiere ganar las elecciones. Si no las gana, quiere el resultado de ganar, sin elecciones. Esa frase de nuevo no es mía, esa frase la respaldó un señor llamado Azaña, un ídolo. Hay calles y plazas por todas partes, nosotros tenemos que estar hablando de Franco. A partir de ahí, en el 34 montaron un golpe de Estado. Sí, señor, una revolución que fue asesinando a gente de punta a punta, desde Asturias hasta Cataluña. Anda, estaba el Partido Socialista y estaba Esquerra. También hay paralelismo, qué curioso, cómo nos vuelven a sonar los agentes. Estoy hablando del año 34. ¿Y qué pasó en el 36? Pucherazo, porque que si no, no salía lo suyo. Después de no haber dejado gobernar a Gil Robles, después de no haber dejado gobernar ni siquiera a Lerroux, que ni siquiera era Gil Robles, pero tampoco nos valía. Y por el camino que hizo el socialismo, pues un señor llamado Largo Caballero llamó a armarse a la población porque había que perseguir a los que votaban lo contrario. No me extraña que quieran imponer su memoria histórica, porque si analizamos la memoria del Partido Socialista es para salir corriendo de España. Y yo no quiero salir corriendo, yo quiero seguir viviendo aquí. Una cuestión, ¿qué es lo que está pasando con toda esta historia? Hay dos fenómenos que explican lo que está ocurriendo. Uno de ellos es el fenómeno Vox, otro es el cambio dentro del Partido Popular, pero quiero ir al fenómeno Vox, porque resulta que se me había olvidado una mención. Si tú eres católico eres retrógrado, si eres liberal eres antisocial. Bueno, como digas que has votado a Vox, eres el hijo secreto de Mussolini. Es una cosa maravillosa. Te demuestran con un árbol genealógico que, oye, naciste duce, te cruzaste con Hitler y luego tuviste un lío secreto extraño con Franco. O sea, como se te ocurra votar a Vox, eres lo peor de lo peor. No hay demonio mayor que una persona que haya votado a Vox. Es maravilloso. Y cierro ya esta intervención. Sigo yendo de plato en plato intentando que alguien me dé un punto. Llevo 2 meses con esta cruzada. Yo no soy ni puercoespín ni zorro, no, yo soy rinoceronte. Hasta que no lo consiga no pararé. Sigo preguntando a ver si alguien es capaz de darme un punto del programa de Vox que sea de extrema derecha. No lo he conseguido en 2 meses. Sigo lanzando el reto, a ver si lo consigo. Gracias. Bueno,
frase que ahora les digo quién pronunció. Nuestro partido luchará en la legalidad mientras pueda y saldrá de ella cuando deba. Me parece una frase lapidaria. Decir que alguien va a utilizar el contexto y las reglas del juego y las va a cumplir cuando le convenga a sus intereses y que va a dejar de hacerlo cuando no le convenga a sus intereses, me parece bastante peligroso. Eso tiene mucho que ver con el rodeo al Congreso de Pablo Iglesias y de Podemos, con atacar a las instituciones que están más allá de las siglas políticas que las ocupan, porque son de los ciudadanos. Y este PSOE en estado puro, PSOE, que no Podemos, esta es una frase de Pablo Iglesias, que en nombre del Partido Socialista la pronunció en un durísimo discurso atacando a Maura y a la Cierva. Cuando Susana Díaz pronunció el otro día, hizo su primera intervención como expresidenta del régimen andaluz, que acaba de ser derrocado en las urnas por los andaluces, Susana Díaz apeló a que iba a estar muy vigilante desde la oposición para controlar a aquellos que habían desenterrado el franquismo en referencia a Vox, que obtuvo, les guste o no, a quienes comentan la actualidad política, el voto de 400.000 andaluces. ¿Son franquistas 400.000 andaluces? Lo dudo. Lo que pasa es que la gente está harta de que la izquierda le venda ensoñaciones y solo se acuerde de redistribuir la riqueza, que se os olvida en muchas ocasiones que para redistribuir algo hay que crearlo antes. Y claro, ¿quién crea la riqueza que redistribuye la izquierda y malgasta cuando llega al poder? La derecha. Esa horrorosa derecha que solo le da dinero y negocio a los amiguetes, se dedica durante años a rehacer aquello que ha deshecho la izquierda que ha estado gobernando previamente. Y claro, cuando llegan y se encuentran la hucha llena, pues qué mejor que utilizarlo para vender que van a redistribuir aquello que previamente ha tenido que recuperar la derecha porque antes se lo han robado los ciudadanos. Claro, hablamos de desigualdades y de 17 autonomías. Hombre, no sé, el tren de Extremadura, chico, pues el gobierno socialista, Zapatero, no sé, o sea, ha habido tantos gobiernos socialistas que han dejado abandonada Extremadura siendo feudo-socialista, que hombre, la derecha ahí no ha tenido mucha culpa, que yo sepa. Y claro, venir a dar lecciones de cómo se están haciendo modelos compartidos en la sanidad, en la educación, de lo público-privado, que han demostrado ser más eficientes para los ciudadanos, cuando resulta que la seguridad social y el sistema que tenemos de seguridad social y la sanidad pública que tenemos se está soportando, primero, gracias a una ingente labor de los profesionales de la sanidad que se dejan la piel muchas veces trabajando por encima de las horas que se les pagan y teniendo una sanidad pionera en el mundo por sus profesionales, no por la gestión de los políticos, y segundo, por precisamente aquellos españoles que cotizando obligatoriamente a la seguridad social pública también cotizan o tienen su propio plan de pensiones privado y hacen que no colapse un sistema que de por sí en lo público estaría absolutamente colapsado. Lo mismo pasa con las pensiones. Oiga, siempre que llega la izquierda, las pensiones, vamos, están garantizadas. Y cuando está la derecha, que les van a quitar las pensiones. Yo recuerdo cuando Felipe González perdió la presidencia del gobierno en favor de José María Aznar en su primera legislatura, que mi abuela, mis tías abuelas, no podemos votar a Aznar porque nos va a quitar las pensiones. Oiga, señores, o sea, las pensiones estarán garantizadas mientras los españoles que vienen por detrás puedan trabajar. Y trabajar significa tener la posibilidad de que se creen puestos de trabajo. Y que se creen puestos de trabajo significa que los empresarios no tengan trabas burocráticas ni administrativas por parte de los gobiernos que les asfixian fiscalmente para poder crear puestos de trabajo. Porque claro, llegamos con los titulares, ensoñaciones de la izquierda. Julio de este año, un acuerdo histórico de todas las fuerzas sindicales y patronal para llegar a un acuerdo en el que no interviene ninguna sigla política. Repito, todos los sindicatos
y la patronal para subir el salario mínimo interprofesional a 850 euros, en un esfuerzo que asumen los empresarios y que les parece muy digno a los sindicatos. Pues 15 días después, el señor Pedro Sánchez llega y a golpe del decretazo, que es todo muy democrático, pero oiga, ¿cuántos decretos lleva el gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa? Más que todo el gobierno de Mariano Rajoy en los últimos 7 años. Decretazo. Ya tiene guasa, que quieran cargarse a un dictador como fue Franco a golpe de decretazo. Ya tiene guasa. Bueno, pues llegan y suben el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Y digo yo, ¿y por qué no a 1.500? O a 2.000, total, puestos a subir. Y si la decisión política de subir el salario mínimo interprofesional no tiene consecuencias en la economía real, ni va a suponer que los empresarios dejen de contratar trabajadores porque se les duplica el coste por trabajador y por lo tanto no solo no van a seguir contratando a los que tienen, sino que van a tener que despedir para mantenerlos, digo yo, oiga, ¿por qué no los subimos a 1.500? Nos vamos. Es una conclusión más. Ya. Vale, ya está. Muchas gracias, María. La verdad es que me quedo con la pregunta que has hecho al final. ¿Por qué no subirlo a 1.500? Es verdad, joder. O a 2.000. ¿Es verdad? Bueno, tampoco hay que pasarse. Oye, no sé si ustedes saben que Carlos Latorre está ahí con una planilla en la que yo creo que ha hecho alguna apuesta sobre qué palabras se iban a utilizar más. Ayer nos lo dijo Carlos cuando cenábamos, porque a pesar de todo sepan ustedes que cenamos y tomamos cosas juntos, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Es la transición. No pasa nada. Y apostó las veces que se iba a mencionar a este partido que ha decidido el gobierno de Andalucía, el partido emergente. No, pero es que lo apunta, cada vez que se dice eso. Entonces voy a hacer de Rajoy, Carlos, ese partido que usted menciona y que te empeñas en buscar, a ver, que te demuestren por qué es de ultraderecha, pues mira, yo tampoco lo sé, pero parece que el Ku Klux Klan lo tiene claro, que es de extrema derecha. Parece que ya... Sí. Muy importante. Está claro, Chema se fía del Ku Klux Klan. Muy importante el Ku Klux Klan en Marbella. Muy importantísimo. Mire, ya saben que... Ten cuidado con las cosas que Chema. Ya saben que en política se suele acudir mucho en auxilio de los ganadores, ¿no? En política no se acude en auxilio de los vencedores. Entonces, si el Ku Klux Klan felicita a Vox, ellos sabrán por qué. Si Salvini felicita a Vox, pues él sabrá por qué. Si Maduro felicita a Podemos, también se sabrá por qué, ¿no? Pero, oye, ¿estoy yo en el uso de la palabra o estás tú? Estamos hablando de si ese partido al que usted se refiere, Carlos, es de extrema derecha o no. Yo digo, Ku Klux Klan, Salvini, Jean-Marie Le Pen y, por supuesto, Donald Trump encantado con su éxito y demás, digo, oye, pues sí, algo habrán visto que a lo mejor yo no he visto. Yo os lo digo en serio, por más que es que no me parece justo con los andaluces, ni me parece justo con la vigencia y plenitud de nuestro sistema democrático. De verdad, es que se dice con una ligereza de, ay, me quedo tan pancho, ¿no? Dice, aquí ha caído el régimen en Andalucía, pero de verdad, si es por agitar y si es por tener un diálogo manejado de todo tipo de rigor, pues bueno, venga, vale, pero aquí afortunadamente no se ha caído ningún régimen porque el régimen democrático y constitucional y estatutario de Andalucía continúa y porque los andaluces han querido que el Partido Socialista en el poder se vaya a la oposición, pero eso no es ningún cambio de régimen porque en esto os parecéis a los independentistas catalanes, joder. Algo tenía que encontrar. Os parecéis absolutamente a los independentistas catalanes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente sus frustraciones, sus insatisfacciones, su desencuentro con quien gobierna legítimamente y ha gobernado legítimamente el gobierno de la nación y sus propias incapacidades les ha llevado a cuestionar el régimen democrático en España. Y no hay que confundir el Estado con los gobiernos que accidentalmente llegan a gobernar ese Estado. Los partidos políticos que ponen ahí los ciudadanos y que la cagan con perdón, pues en 4 años se les echa. Y eso no da pie, o no debiera dar pie, a cuestionar el régimen constitucional y democrático que hay en España. Que las autonomías, yo creo firmemente en el Estado de las autonomías,
Que miremos luego gobierno a gobierno los que lo han hecho bien, los que lo han hecho mal, si aquellas comunidades autónomas que estaban por debajo del umbral del 75% de riqueza de Europa y han recibido ayudas sistemáticas, han progresado adecuadamente, no han progresado adecuadamente, las hayan gobernado los socialistas, las haya gobernado quien sea. Oiga, los ciudadanos harán su evaluación, pero a mí eso no me sirve para cuestionar el estado de las autonomías. Y sin embargo, pues aquí se cuestiona porque el partido de turno no ha hecho sus deberes. Y una última consideración. Has hecho todo tu revisionismo histórico y estás perfectamente capacitado, y además yo creo que de la historia se debe aprender y las cosas son como son. Lo que no quita, en mi humilde opinión, es que esto debemos pasar una página para hablar ya de otra cosa. Y en mi opinión, es la mía, y en ella sí creo firmemente, no se pasa la página mientras no puedan estar desenterrados quienes yacen las cunetas. Y te digo... Un momentito, por favor, un momentito, terminamos el debate. Sí, yo he participado en varias excavaciones en mi tierra, en Castilla, buscando con autorizaciones y con permisos pues gente que estaba allí en las cunetas. Y la tragedia que se vivió en mi Castilla, que allí no hubo guerra civil porque Castilla cayó el mismo día, ¿no? en el llamado Bando Nacional. Lo que hubo posteriormente fue una represión feroz, injusta y necesaria. Y yo en esos enterramientos a los que he asistido, lo que he visto ha sido silencio, ha sido paz, ha sido respeto. Cada uno ha llorado a sus muertos y los muertos en paz. Y lo mismo que te digo, y lo he dicho públicamente, a uno dice, pues no esperábamos eso de ti, Chema, y tal. Yo tengo un empeño democrático y sentimental y de orgullo nacional, si me apuras, en que ese monumento no siga estando dedicado a la figura y a la memoria del dictador. Lo mismo que te digo, que me parece absolutamente ridículo que el gobierno no sepa qué hacer con esos restos, porque hasta Franco se merece ser enterrado con dignidad, y yo no seré de los que colabore a decir que hagan con él lo que tengan que hacer. Merece la dignidad de ser enterrado como corresponda, pero yo creo que en eso debiéramos estar de acuerdo, que de verdad se pasa página cuando con sosiego, con calma, sin ira, sin rencor, cada uno puede enterrar en paz a sus muertos. Y la última cosa, ya está así, la última cosa que quiero decir, por algunas de las cosas al margen del funcionamiento de nuestro sistema democrático. Dos consideraciones. A mí ver autobuses del Partido Socialista en Andalucía a la puerta del Parlamento el otro día me pareció un ejercicio patético. Lo mismo que por la tarde-noche me emocionaron y me siguen emocionando las manifestaciones de mujeres por todas las plazas de España preocupadas por los discursos que vienen. Lo mismo que me parece que el 8 de marzo va a ser una fecha tremenda en la cual ojalá esté todo el mundo reivindicando que las mujeres no pueden dar un paso atrás en la defensa y la preservación de sus derechos. Pero un partido institucional que ha sido desalojado democráticamente y que ponga autobuses allí a la puerta del Parlamento de Andalucía no me parece que fuera su posición. Y otro revulsivo que hubo en este país fue el 15M. Les puso las pilas a los partidos. Hubo un antes y un después. Se comenzaron a depurar vicios, incapacidades y un nuevo estilo de hacer política. Quienes luego tradujeron a partido político ese movimiento, que fue tremendo, de jóvenes, de mayores, de hombres, de mujeres, por todas las plazas, por todos los rincones de España, ese fue enriquecedor para la democracia. Quienes lo tradujeron a partido político y obtuvieron unos resultados espectaculares en una primera instancia, ahora mismo están demostrando unas severísimas incapacidades. Y lo digo con toda la tranquilidad, porque objetivo procuro serlo, independiente bastante, pero neutral no. Muchas gracias, Chema. El turno al público o nos comen aquí, pero sí, rapidísimo. No, lo que le han escuchado a Chema se lo han escuchado porque Chema, y luego nos van a ver, que además nos llevamos de maravilla, es socialista, no es progre. No, lo digo con todo, no con la ironía. Lo soy, Chema, me moriré con el carnet de la UGT y del Partido Socialista. Chema, que te estoy echando una flor, que no te estoy digo, porque es que si no me maldecirán mis antepasados y con razón. Chema es una persona que tiene un planteamiento ideológico, tiene unos principios que estamos a años luz, pero Chema no es un progre. O sea, es una enorme diferencia, por eso Chema es capaz de asumir determinadas cuestiones. Yo lo que sí que quería pedirte una cosa, Chema, y de verdad que es lo último. Yo soy amigo de Eduardo Illa. Yo he estado con él justo después de esa agresión.
Yo te puedo asegurar, y si te fías de mí, pues te pido que creas mi palabra, te aseguro que le puedes quitar el condicional. Es decir, un canal que se dedica al hostigamiento sistemático, y tú lo has visto, nosotros hacemos periodismo, te puede gustar más o menos, pero tú sabes perfectamente que no publicamos una noticia sin haberla documentado 1556 veces. Lo he visto. Y fueron a arrearle un guantazo con la cámara para provocar para tal. Vaya mi condena reiterada. Ha quedado explicado. Bueno, pues abrimos entonces el turno para un par de preguntas apenas, porque... Adelante, caballero. Pues, eso sí, rápida en exposición, para que dé tiempo a... Si se pone de pie, igual sí, porque el micro no estoy muy segura de si se va a escuchar. ¿Me escucháis? Yo soy un poco teórico, aunque vivo y siempre he sido práctico. Voy a hacer una pregunta teórica. No, está entendido, claro. Nada, hable un poquito más alto y lance su pregunta rápida. Hoy no está... No han ido de vacaciones. Es un buen podcast, ¿vosotros me escucháis? El micro viene de la época de Susana Díaz. Evidentemente todos tenemos nuestra opinión. La objetividad es un mito, y quien tenga interés en los documentos, digo que soy teórico, pero yo quiero hacer una pregunta. Si queréis, también os podéis documentar.